Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy en este día aquí en el podcast Juego de Dios, Kairos. Ahí tengo un invitado especial, Sanín Díaz, el brother, árbitro y máster. Y quiero comenzar, ¿de qué país es usted, brother? ¿En dónde nació? ¿Cuál es su tierra natal? La paz de Cristo para todos los que nos ven, nos escuchan. Agradecido con el brother porque nos da la oportunidad de venir y compartir sobre todo lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y compartir un poco, a exaltar el nombre de nuestro Señor, de lo que es nuestro trabajo al final. Soy originario de Honduras, nacido allá, y ahora andamos por aquí compartiendo con toda la gente que podemos de diferentes países. Porque recordemos que este es su canal espiritual, pero también trayéndolo en trayectoria de la vida cotidiana y testimonios de los que creen en el nombre de nuestro poderosísimo Señor Jesucristo. ¿Cómo es que usted empieza, brother? ¿O cómo es de que usted llega también acá a Estados Unidos? Pero ¿cómo empieza allá en Honduras? ¿Cuál fue el llamado? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo es el servir para Cristo? Lo voy a resumir todo, pero vamos a ir paso por paso. Cuénteme en su niñez, ¿verdad? ¿Cómo es que usted fue formando ese carácter para hasta hoy, en el día de ser máster en el arbitraje, poder impregnar una palabra de fe o poder dar un consejo de fe basándose en la palabra de Dios, en un fundamento tan hermoso, tan especial? ¿Cómo es que usted empieza desde niñez? Platíqueme. Creo que hay muchas cosas por las que podemos empezar, pero quiero darle la oportunidad a un siervo del Señor. Voy a ponerlo acá, que lo usó nuestro Señor para traer ese mensaje para conmigo. Eldin Hernández se llama él, Eldin Hernández. Él fue la persona con la que empezó a inculcar. Yo trabajé mucho tiempo en el fútbol en mi país. Desde la niñez hasta la adolescencia lo jugué. Después de mi adolescencia nació esto, el arbitraje, por alguna idea, viniendo desde él. Él es un siervo del Señor, todavía se congrega. Y consejo tras consejo, él venía y depositó esa semilla que dice la palabra ahí, Okay. Que cayó en tierra fértil. Y nació eso. Después trabajé con muchos jóvenes, entonces uno se muestra ejemplo para ellos. Ellos piden un consejo de repente y debe estar uno para compartir ese mensaje. Entonces, muchas veces nuestros mensajes desde la humanidad no son suficientes para suplir a un consejo que alguien nos pide. Entonces, nos basamos un poco en lo que nos da la palabra de nuestro Señor, claro, de lo que nos compartía la persona que acabo de mencionar, Eldin Hernández. Entonces, yo tomaba puñaditos de una cosa y otra y compartía para los jóvenes. De por ahí nace este llamado y el gusto por arbitrar. ¿Él era siervo, pastor, ministro? Era un ministro. Era un ministro. Era un ministro del Señor, sí. Todavía se desempeña en lo mismo, sí. ¿Y usted qué fue lo que más le llamó, que le impactó, que dijo? Porque yo sé que todos tenemos una palabra fuerte de parte del Señor, como dices tú, que se aplica a nuestra vida cotidiana. Y esa palabra es como dice exactamente su palabra, nos la pega no nomás en la carne, sino en el cuerpo y en el alma, y se va hasta el tuétano. Sí. Y allí sale esa fervosidad y es donde empiezas a ver, como lo puedo decir, la vida espiritual, pero aplicándola en el día a día. Yo creo que sobre todo por donde nace el gusto, y por donde nació el querer servir como lo veía él, algo de esto tiene que ver con la disciplina. No me considero una persona 100% disciplinado, pero en el arbitraje tenemos un dicho que no está escrito en piedra, pero que dice: si llegas a tiempo, llegas tarde. Okay. Porque cuando tenemos un juego a las 3 de la tarde, no puedo llegar a las 3 de la tarde porque estaría llegando tarde. Debo llegar 2 en punto, 1:30, 1 hora y media antes para llevar a cabo lo que es el desarrollo del juego, del programa. Con él era mucha la disciplina, pero era una disciplina que no forzaba a nadie más que los que querían servir. Era un equipo conjunto, el cual él unía piezas y se veía diferente porque la disciplina no era forzosa, sino una disciplina voluntariosa, porque era algo que él siempre alimentaba con la palabra. Entonces mucha gente venía y, puesto por jugar, tenía que estar a tiempo y se llevaba ese mensaje.
Entonces, yo llegaba a tiempo a las juntas que teníamos por estar en el equipo y por ende tenía que tomarme el mensaje que él nos daba antes, un mensaje cristiano, ya después al fútbol. Entonces, por ahí nació ese gusto. Creo que fue lo que más me impactó, la manera de cómo él nos disciplinaba a todos para poder, después de nuestra disciplina, un mensaje de nuestro Señor Jesucristo y después nos íbamos al juego. Todos como un solo equipo se veía muy bueno. Creo que eso fue lo que hizo nacer ese gusto. Ese fue donde empezó la semilla, sí, como dice semilla, usted, donde empezó a darle un poco de fe sí. y poner, yo creo, la palabra, ¿verdad? Como dice usted, venía la semilla, la implantaba y luego después usted salía a la cancha, ¿verdad? Ya era como que practica esto para que vayas conforme la vida que Dios quiere, ¿verdad? Sí. En el campo, en la batalla. Y entonces empieza así. ¿Hubo en su trayectoria algunas dudas, brother? ¿Algunos procesos que usted no miraba la puerta y decía, híjole, ¿de qué palabra me agarro? ¿De qué me acuerdo? Sí, siempre hay. Voy a hacer un ejemplo. Muchas veces nosotros queremos sacar fuerzas desde la humanidad. Sí. Queremos ser fuertes desde el ser humano. Entonces, muchas veces nuestras pruebas físicas, nuestras emociones no alcanzan desde la humanidad. Se necesita algo más, que es la oración, que viene de la mano con nuestro esfuerzo. Creo que en esos momentos, cuando hacemos una prueba y nos descalifican por lo que sea, por falta de disciplina, por mucha emoción, por físicamente estar mal, nos hace falta un poquito de motivación. Esa motivación muchas veces no es justa del ser humano. Entonces la sustentamos con la palabra, un consejo de nuestro Señor Jesucristo. De un ministro siempre viene bien. Entonces, esos puñaditos, consejos pequeños, pareciera que se ubican como aquellas piezas en un rompecabezas y se va ajustando todo. Algunas veces uno no encuentra la puerta. Nos tocan exámenes físicos seguidos o pruebas físicas. Cuando no las pasamos es cuando necesitamos uno de esos mensajes. Fue en aquel entonces, esta misma persona la que mencionaba, nos agregaba a sus puñados y no sirvió la oración, la disciplina y los mensajes y consejos que él nos daba para seguir avanzando en el proceso hasta lo que hoy hemos llegado. Entonces lo puedo tomar como una perspectiva que él daba el mensaje y había veces que el mensaje no era para el día, sino era para un después, como que inicia una preparación, una preparación a futuro para cuando tú sintieras ese desánimo. Lo comento, ¿verdad? Porque el canal es de motivación espiritual, claro. ¿Verdad? Por también el testimonio que tengo hacia el Señor Jesucristo. Y la referencia es porque a veces pensamos que el ser cristiano, como lo acabas de decir, quiere decir que no nos hace falta Cristo, o que no nos hace falta ese consuelo, o que la vida de cristiano siempre es como fácil, ¿no? Como ya me acerqué a Cristo y todo va a ir de la mano, ¿verdad? Como decimos, todo como el matrimonio, ¿no? Al principio, todo pura miel. Todo y perfecto. Nunca pensamos que también un cristiano batalla con pensamientos, o en un dado caso como el tuyo, algún día pensaste cuando fuiste emprendiendo lo de el arbitraje, ¿verdad? Como dices con el siervo del Señor, ¿pensaste retirarte? ¿O dudaste en ti como, qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad sí estoy haciendo lo correcto? Sí lo dudé, sí, desde luego. Hay muchas etapas en la vida en las que nos entran dudas, en las que, como vuelvo a decir, luchamos con nuestras propias fuerzas. Siempre hay esas etapas y creo que algunas veces es necesario caer, es un comentario que yo tengo, para que esa motivación de la que usted está hablando espiritualmente llegue en el momento perfecto para que nos motive y nos levante. Y es cuando nos damos cuenta que los propósitos que Dios tiene para nosotros en su momento se van a cumplir en nosotros. Aunque tropecemos una vez, otra vez y nos den ganas de retirarnos, siempre llega el momento, va a llegar alguien que nos va a puchar otra vez y nos va a llevar a esa posición de la que es donde nos han llamado a servir. Ahí es donde digo yo que se cumple la profecía en el Señor en ciertas palabras, como lo dijo usted, el servidor, y se hace profecía, porque la profecía puede estar
que antes no la dieron, como le explicaba, ¿verdad? Le decía, o en un futuro después, en una preparación. Y yo escuchándolo a usted me llega el Salmo, ¿verdad? 37:24, decían que caiga no quedará caído porque el Señor lo tiene de su mano, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, el tiempo del Señor es justo, nada más es de que lo tomes, ¿verdad? Sí, a veces nomás podemos retrasar el proceso, el tiempo, ¿verdad? Nos podemos quedar un poquito atrás, ¿verdad? Pero siempre, como dices tú, va a llegar ese momento donde pues recapacite uno, ¿verdad? Claro. Porque yo creo de cada situación o cada decisión hay una recapacitación del hombre, ¿verdad? Y como lo decías tú en un momento atrás, en la fuerza del humano, yo lo digo que es la voluntad del Señor y la voluntad de uno. Porque el Señor puede decir, esta es mi voluntad, mira, puedes ir de aquí y ve aquí derechito, ¿verdad? Y ve caminando y te van mostrando ciertas cosas. Y entonces, no, yo me voy a la derecha. Sí. Luego, no, así siempre me regreso y tengo que ir derecho, ¿verdad? Entonces, hasta ese caminar, ¿cómo es que tú sentiste ese sentir de decir, sí quiero ser árbitro? Lo digo lo digo por los jóvenes. Es que cuando uno está en la inquietud de joven, dice la palabra de Dios, no sabes si la derecha, la izquierda, ¿qué haré? Soy constructor, soy mecánico, no, ya, o sea, yo sé que hay de todo en la vida, etapas, pero hay una etapa donde uno tiene que formar ese carácter o esa decisión de decir, no, es que esto es lo que el Señor, la voluntad pues del Señor, ¿no? Claro. Y esto es lo que tengo que desempeñar en mi fuerte, no importando si le agrego lavar un carro, poner un tornillo, pues de más, ¿verdad? A trabajos, pero esencialmente la voluntad que Dios quiere. Esa decisión yo creo que nace mucho tiempo después de todo esto que platicaba, que cuando compartíamos con el profe Eldin, yo creo que nace tiempo después porque nació por la idea de que yo compartía con niños, él me había puesto a cargo de que compartiera con niños, entonces el conocer uno un poco más del reglamento para compartirles con ellos sabiduría, para que ellos puedan jugar diferente, me llevó a esta carrera, a lo que es el arbitraje. Entonces, uno se va empapando poquito a poquito y sobre todo si viene de una recomendación de alguien que es cristiano, del camino del Señor. Sí, siervo del Señor. Entonces, mucha gente nos pone por ejemplo. Entonces, nuestro testimonio habla primero. La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquí en el arbitraje hay muchas cosas que se escuchan podridas, más nosotros decidimos de qué empaparnos y de qué no. Okay. Es una carrera muy, pero muy bonita, noble para todos los jóvenes que nos miran, sobre todo aquellos que viven el camino cristiano, la vida cristiana, y creen que este camino los va a sacar del cristianismo. No es. Acá hay una oportunidad para ir y conectar con otras personas que no se acercan a las iglesias o no se acercan a escuchar un mensaje, pero el domingo o el sábado o cualquier día que sea, nos lo podemos encontrar en una cancha y podemos sembrar esa semilla así pequeña y se llevan ese mensaje cortito como nació en mí algún día. Entonces, cuando tomé esa decisión, yo fui árbitro primero de Liga Mayor y luego llegué a ascenso, que es lo que se dice en el país. Okay. Y por ahí hubo un stop, llegó el enemigo ahí a turbarnos. Ahí empieza un proceso. Ahí empieza el proceso. Abandoné la carrera. Es una larga historia, pero abandoné la carrera por un tiempo. Permítame que... Sí. Si puede comentárnosla, porque esto es algo muy importante, como le digo, para los jóvenes, mayormente aquellos árbitros, ¿verdad? Que quieren, como lo acabas de reiterar, que quieren empezar la carrera de árbitro, pero están en esa indecisión de, híjole, dejo a un lado a Dios, o sea, esas dificultades, ¿verdad? Y como dices tú, el Señor nos pone por testimonio, sí, claro. ¿Verdad? Y qué mayormente de tener un testimonio aquí viviendo, ¿verdad? En el Señor, que si yo me dedico a mi carrera, voy sembrando mi semilla, me afirmé en el Señor y sigo caminando. Mi carrera no la tuve que hacer, al contrario, esto es lo que el Señor quiere que yo haga para yo poder sembrar su semilla, como lo que decía un siervo de parte de usted que yo escuchaba, que decía, hay muchos que quieren llegar a sembrar en el arbitraje y no pueden. Usted que tiene la oportunidad, tome esas agallas, ¿verdad? O sirva, ¿verdad? De la manera más adecuada. Yo creo que hasta el día de hoy yo te conocí, ¿verdad? Por parte del Señor.
y me impregnó ese conocer tuyo y soy máster y soy árbitro. Y entonces aquí la razón porque de los jóvenes, la motivación que yo reitero, y aunque sea cristiano o no sea cristiano, ¿verdad? Que decidan, y más mayormente, como es tú, en una persona que impacta a las personas, que este es Cristo y Cristo yo lo llevo donde estoy. Como decir, yo nomás lo meto en mi cuarto, Cristo lo llevo aquí en mi casa, nada más, o lo llevo en el carro, ya bajándome del carro, ya no soy cristiano, ya no ¿verdad? Claro. Una persona al contrario, que a pesar de esos procesos, siguió avanzando, como lo decimos, con dificultades, con miedos, pero al final del día de hoy siembra ese carácter en ti, cristiano, y dices, yo, Cristo, donde vaya, como dijo el apóstol, si vivo, para Cristo, y si muero, para Cristo soy. Sí. Entonces todo es de él, ¿verdad? Sí. Yo creo que ojalá nos ajustara el podcast para poder abrir todo este comentario. Si queda alguna duda, obviamente después la podemos aclarar con gusto. Pero esto nace por una prueba que yo tuve con mi anterior vida. Algunas veces nuestra vida secular, antes de conocer de Cristo, nos hace dudar, nos lleva a esa duda, nos limita, nos limita sobre todo. Y pasaron varias cosas, mi trabajo, mi vida con mi pareja, con mi expareja, me separé por aquel entonces. Una gran persona. Y eso llevó a sembrar dudas en lo que es mi carrera. Decidí abandonar la carrera y renuncié a todo en un día. Mi trabajo, mi carrera de arbitral. Entonces, cuando terminó el día, no tenía trabajo, no tenía carrera, no tenía familia. Eran las 3 cosas más fundamentales que necesitamos en la vida. Y tenía soledad. Pero es ahí donde está la oportunidad, como lo que estoy diciendo, de que podemos llegar y compartir un mensaje. Si no fuese por esta persona que mencioné antes, el profe Eldin, no hubiera tenido una palabra de aliento que motive. Él conocía a un servidor que se llamaba Alidio Hernández, creo que era su apellido. Él era instructor, como lo que ahora hago. Y yo fui con él y le tiré mis cosas y le dije, quiero retirarme, no quiero saber nada de esto, no me importa esto. En su carrera de arbitraje. En mi carrera de arbitraje. Y así como estamos aquí sentados, él estaba en una oficina, me miró por encima de sus anteojos, él usaba los anteojos en la parte de abajo y me miró por encima de sus anteojos y me dijo, llegaste aquí por parte de Eldin Hernández, una persona muy sabia, cristiana, humilde, disciplinada, y te desconozco. Entonces, utilizó él un término que yo consideré que me impactó. Y él me dijo, cuando vengas con el carácter que te he conocido, con la disciplina que te he conocido, con ese río que se mira en ti, que nace, que compartes con la gente, y vengas humilde y tranquilo, sin que me tires las cosas, yo te voy a firmar tus papeles y voy a decidir que tu carrera se termina. Me dijo, quiero dejarte algo en claro, y nos paramos y nos asomamos en una vitrina como esa, donde se mira para la cancha, y dijo, toda la gente que ves ahí darían un brazo por tener la oportunidad que tú tienes, y tú la estás desechando. Entonces no puedo tomar eso hasta que tú vengas humilde. Entonces, vuelvo a decir, en mi vida secular, por todo lo que yo venía pasando, por todo ese proceso de lo que yo había perdido, lo que había renunciado, sí, en Honduras, lo que quería era una decisión para... El enemigo usa esas partes para destruirnos totalmente. Quería sentirme alejado de todo. Uno se siente pero muy inútil en ese momento. Pero este señor, conocedor de la palabra también, se limitó. Tuvo esa gentileza. Sí, se limitó y me dijo, toma tus papeles y vete y ven cuando estés bien. Como quien dijo, te dijo ahí, piensa las cosas antes de actuar con orgullo o con coraje. Porque en ese momento, como lo dices, ¿verdad? Yo también he vivido procesos y empiezan muchas dudas, como lo acabas de decir, y empieza... sí sirvo para esto, y todo lo que uno piensa es contradictorio. No sirvo. No, ¿qué le veo un futuro? No, verdad, yo en mi parte, en mi área de vida personal, no, ¿para qué sirve eso? O sea, todo es negativo, ¿verdad? Pero hay esas personas, agradecidos con aquellos
personas que se toman la gentileza de dar un consejo, de tomarse el tiempo, ¿verdad? De decir, esto no es lo que tú estás pensando, ¿verdad? Claro. Aunque a veces es duro, porque yo me he tocado, o a ti, ya ahorita en esta actualidad, ¿verdad? Dar un consejo del otro lado, ¿verdad? Y es duro dar un consejo Sí. a la persona, decirle, no, no estás bien, aunque él te esté casi amedrentando, ¿verdad? Con su carácter. Pero cuando él te dice esto, ¿qué pasa por tu mente? ¿Te calaron las palabras? ¿Meditaste? ¿O Creo que en ese momento no funcionó la meditación, pero las palabras que me dio sí. Sí. Porque son voces que uno ha escuchado Okay. cuando vienen de una persona cristiana. En algún momento esta persona nos ha compartido que a nadie han metido preso por ser humilde. De acuerdo. A nadie han metido preso por lo que dice la palabra, ¿no? No. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar tranquilos para tomar una decisión. En este momento yo no lo estaba. Entonces, llegó el consejo otra vez. Él seguramente le habló al que me había llevado ahí. Entonces el Señor fue y se sentó conmigo. Hay unas llantas en línea de las que hay en los países de nosotros. No sé si las haya visto a la orilla de las canchas. Okay. Hay llantas sí. para que los carros no se metan. Entonces yo estaba sentado en una de esas llantas. Y llegó el Señor y se sentó conmigo, el profesor Eldin. Y recogió un puñado de piedras, me acuerdo, no puedo decir la cantidad, pero recogió varias. Y las empezó a tirar y me dijo, ese era su trabajo, ese era su... Eso era lo que usted hacía con su familia, esto era con lo que usted compartía. No puedo decir cuántas porque no miré cuántas recogió y se quedó con 2 piedritas en la mano. Creo que esto es lo que más me impactó de lo que es. Me dijo, una es su carrera de arbitraje. Y la otra es la oportunidad que usted tiene para llevar el mensaje a mucha gente que usted conecta. Hay mucha gente que usted se encuentra aquí en las canchas de que no tienen oportunidad de escuchar un mensaje. Y usted está renunciando a eso. Me dijo, pero esta, que es la del arbitraje, como usted dice que no la quiere, la vamos a tirar. Okay. Y la tiró. Y me dijo, esta piedrita que está aquí es la oportunidad que usted tiene para compartir con mucha gente. Personas que están necesitadas de un mensaje. Muchas personas de las que están aquí en esta cancha están igual usted o peor que usted. Y necesitan que alguien les lleve un mensaje de aliento. Okay. Como usted lo necesita, como yo vine a llevárselo hoy. Me dijo él. Entonces, cuando él me dijo eso, me dijo, yo no la voy a tirar. Okay. Pero se la voy a dar a usted. Tírela. Me dijo, ahí va la oportunidad de llevar el mensaje a muchas personas. Todas esas personas que pueden estar necesitadas se van a perder cuando usted tiene esa oportunidad de llegar a ellos. Y me acuerdo que me tocó la espalda y dijo, yo lo dejo. La decisión. Sí, para que usted decida. Y sepa que un día usted va a dar esa cuenta. Porque yo como ministro del Señor vine a comunicárselo. Entonces, guardé esa piedra por mucho tiempo. Me quedé con la piedra por mucho tiempo esperando una respuesta. En mi humanidad siempre. Y no quise soltarla. Porque sabía de lo que conllevaba. No era un buen cristiano. No estaba bien fundamentado en la palabra. Venía conociendo el mensaje. Y regresé otra vez donde el profesor Alidio. Y le dije que otra vez, que ya no quería, pero fui tranquilo, me lo encontré en la entrada a la oficina. Y le dije lo que había pasado, fingí lo que había pasado. Okay. Y él me dijo, yo te la voy a tomar. Una vez que esto termine, que haya firmado los papeles, ya no forma parte de esta federación. ¿Cómo se llama la federación? Sí se puede decir. Sí, Federación de Fútbol de Honduras. De Fútbol de Honduras. Sí, Federación de Árbitros de Fútbol de Honduras. FENAFUT. Entonces, se llama. Entonces... Pero disculpe, hermano, allí tú vas, aplicas, haces tus entrenamientos y llenas todos los requisitos que te piden para que seas parte de la federación. No. ¿No? No. Lo comparto, ¿verdad? Porque yo no soy árbitro. Sí, pareciera que viene por talento, pareciera. Ok. Nace un gusto por arbitrar, nace un gusto después de jugar, nace un gusto por arbitrar. Alguien lo observa o alguien lo ve, lo lleva y no tiene que llenar requisitos ninguno más que mostrar sus dones que tiene. Esto del arbitraje no es una vocación, pero es algo que tiene que gustarnos. Venir de más allá de no por dinero, no porque
por ser la estrella, o sino porque será algo que nos guste, que nos conecta con el fútbol, que muchas cosas. Entonces, no tienen que haber tantos requisitos que llenen hasta cuando llega al profesional. Ahí sí hay algunos requisitos que se tienen que llenar, que tienen que conocerlo uno a perfección para poder desempeñar el trabajo que va haciendo en el profesional. Pero cuando uno inicia no lo necesita. En caso de que nazca la idea o alguien tenga la idea de ser árbitro, no precisamente tiene que conocer todo o cumplir algunos requisitos para arbitrar. No necesita. Entonces, como lo podemos poner, es una pasión en amor. Sí. Porque lo único que puede llevar a ser una persona o acercarse a un lugar, porque a lo que he escuchado, ser árbitro es muy difícil, porque en mi ver, todos quieren ganar, sí. ¿Verdad? Tienes un equipo, pues son contrarios y todos quieren ganar, y tú estás en medio de esos dos equipos llevando una jurisdicción, ¿verdad? Sí. Entonces, es una pasión porque vienen muchas cosas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir paso por paso para ir dándole forma a esto. Okay. Porque no me quiero adelantar para que se queden hasta el final del podcast, ¿verdad? Pero entonces vienes nuevamente pensando y le entrega los papeles. Sí, se los entregué y los tomó. Él los tomó. En ese entonces había un grupo de árbitros muy bueno. Me voy a reservar los nombres en este podcast son compañeros, son amigos, seguimos teniendo una amistad. Había un árbitro que era compañero de nosotros, Said se llama él, Said Martínez. Ahora él es árbitro FIFA profesional proclamado para este mundial. ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, él ya tiene un mundial. Una persona muy humilde, muy servidor, sobran las palabras para halagarlo. En aquellos entonces, él era una persona muy disciplinada. Yo siempre lo vi como un ejemplo. Ese día, cuando yo fui a abandonar esa carrera, él venía salió del lugar donde nos reuníamos. Y me acuerdo que el profesor me firmó sus papeles y me los dobló y los metió ahí y me dijo, ya te puedes ir. Entonces, en cuanto me dijo, ya te puedes ir, dejó de mostrarme atención, dejó de de ser yo el foco de la situación y empezó a enfocarse en los demás. Entonces, es en ese momento cuando nace la idea de qué tan importante era yo. ¿Sí? Qué tan importante. Eras una pieza fundamental, en el rompecabezas. Sí. Entonces, cuando yo venía saliendo, él me dijo, cuando tú vienes y renuncias a algo que quieres o que te gusta y renuncias como tú me dices que renuncias, es porque algo mejor tienes o algo mejor tienen para ti. Entonces, si tú vienes y me dices a mí que quieres renunciar por los motivos que sean, yo te doy tu renuncia. Lo único que te voy a pedir, me sonó los papeles con los que traía en la mano, es que se vea ese fruto. O sea, que él te dijo, me cambias esta carrera que amas, que tienes pasión, por tu pensamiento a lo mejor no me entiendes, pero tráeme el otro fruto en el que te vas a dedicar. Eso fue lo que él quiso decirme. Y lo miré días después, porque en las colonias cerca donde vivía me buscaban. Hay unos a arbitrar aquí, hay unos a arbitrar aquí. Entonces andaba dolido, yo estaba herido por mi posición, porque toda la gente lo ve a uno como esta persona está en la federación, tiene una oportunidad de crecimiento. Y cuando yo renuncio, ya no soy esa persona, soy uno más de los árbitros que andan por ahí. Entonces yo decía no, me negaba siempre. Entonces un día me lo encontré en unas escaleras de que uno cruza la calle, va por abajo y hay un puente peatonal, y uno pasa por encima, y me lo encontré en esas escaleras. Íbamos platicando para abajo y me dijo, no, me interesa tu vida personal que llevas, no me interesa la vida arbitral, porque tú no eres árbitro. Así se lo puso. Así me lo dijo claramente, dice, pero... Y en ese momento, ¿sí le calaron las palabras? Sí duelen porque nos llaman siempre por lo que somos. Entonces Exacto. sí duele. Entonces es como que usted sea cristiano y de repente deje de ser cristiano. Y que le digan, ahí viene el borracho. Sí, ahí viene, el ex cristiano borracho. Sí, y usted diga, no, pero sigo siendo cristiano. No,
usted anda allá, es similar, Sí. parecido, no exactamente así, pero tiene un parecido. Entonces cuando él me dijo esto, él dijo, haz algo por ti para que te sirva a ti y le sirva a muchos de aquellas personas que han tenido confianza en ti. Hay muchas personas como yo, como él, y como me menciona toda la lista de la gente que depositó la confianza en ti. Muéstranos Sí, lo que tú estás dices. diciendo, ¿verdad? Me quedé con él platicando un momento, platicamos un poco de la vida, le dije que había renunciado a mi trabajo, le dije lo que pasaba en relación con mi familia. Oh, Y perdón. Tenía su trabajo de arbitraje y tenía un trabajo secular. secular, sí. ¿De qué trabajaba? Si se puede decir. Era supervisor técnico de electrónicos. De electrónicos. Electrónica era una empresa muy grande, Gildan se llama la empresa. Lildan. Gildan. Habían varios técnicos y yo era como el líder, más o menos, así de los técnicos. Pero el que llevaba siempre supuestamente más conocimiento de todo lo que es la maquinaria. Trabajé mucho tiempo en el montaje de esta misma empresa. Y gracias a esa oportunidad me dieron la oportunidad de ser líder del departamento técnico en electrónica de la empresa. Y renuncié a eso también. Entonces yo había hablado con él, le platiqué eso a él ese día. Y dijo, pues, bienvenido a la vida de los desconocidos. Estás a punto de descubrir para lo que te estás preparando. Búscalo. Entonces, en ese momento es como que usted le digan, ok. Que te pongan enfrente de una cachetada, sí, lo va a tomar así, ¿no? Sí, pero el Señor tenía toda la razón. Es como si a usted lo cacheteen y le digan, sí, despierte, porque tiene que buscar para lo que te estás preparando. Si estás renunciando a todo, tiene que haber un algo, ¿no? Okay. Para lo que estamos listos. Pero nunca nos damos cuenta para qué estamos listos hasta que viene el proceso. Es ahí donde nos prepara. Te comunicas contigo mismo. Y empieza esa comunicación conmigo mismo y la oración para lo que estamos pidiendo. Entonces, el proceso, si lo tomo con humildad y en oración y escucho, es donde llega esa bendición, donde nace. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es realmente? Porque yo lo que he visto en el transcurso del tiempo, el enemigo, no va a dar nombre porque está pisado, pero trae esos mensajes de confusión. Claro. Porque hay algo muy hermoso, y yo lo he dicho en los videos antepasados, aquellas personas que cayeron en depresión, que cayeron en ansiedad, en alcoholismo, es porque el enemigo no quiere que despierten realmente esa persona o ese potencial que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Entonces el enemigo les trae indirectas, ya sea en el transcurso del tiempo, en la niñez, con la familia, con el papá, lo que estés viviendo, ¿verdad? Una enfermedad, entonces siempre te dice el enemigo cosas malas. Tú no sirves, tú no vas a lograrlo, mira, tú no puedes, no tienes recursos, mira, no tienes eso. O sea, y es donde empiezan las confusiones, es donde empieza ese choque, ¿verdad? Pero como lo acaba de decir usted, en el proceso, cuando Dios prepara este proceso, porque a veces pensamos, y ahorita la pregunta es, ¿qué se le vino a la mente cuando el profesor le dice estas palabras fuertes? ¿Le vino una indirecta a usted para atrás hacia él es una mala persona? Porque a veces también cuando estamos jóvenes, alguien que nos dice fuertemente, que nos pone en la línea, uno dice muchas tonteras, ¿verdad? Él es una persona arrogante, él es una persona... ¿Y qué se le vino a usted en ese momento? Se le vino esas palabras de decir, este profe me quiere llevarle en contra, No se me vino a la mente eso, porque en realidad lo que buscaba en esos días era atención. Okay. Muchas veces cuando entramos en un proceso, el enemigo es astuto y nos confunde. Queremos atención de demás, cosas que ya tenemos. Que ya tenemos. Y necesitamos un título, necesitamos que nos digan el árbitro fulano o el don fulano. Okay. Cuando en realidad ya tenemos un título, que somos hijos de Dios. Es el título más grande. O si todavía no lo tienes, que vas para allá, claro, en camino. Entonces, creo que lo que más despertó en él fue, en mí, de lo que dijo él, fue buscar. ¿Por qué renunciar a todo? Yo creo que todas las personas somos cuerdas en un sentido. O sea, tenemos un sentido. Y digo,
tiene razón, si renuncia a algo, tiene que haber algo por lo que estoy, ¿qué es lo que estoy buscando? Entonces, algunas veces no se puede dar para atrás. En esa carrera yo no pude darle para atrás. No tuve la oportunidad de reiniciar o reivindicarme con lo que ya había dicho, con lo que había hecho mal. A lo mejor me hubieran dado la oportunidad, no lo sé, pero no era lo que Dios tenía para mí. Entonces, en toda esa etapa de ahí, terminó ahí, inició un nuevo proceso que fue el que me trajo para Estados Unidos. Para Estados Unidos, hasta aquí. Me acuerdo los primeros comentarios. Nunca cruzó por mi cabeza, nunca tuve la idea de venir a Estados Unidos. Siempre tuve una vida muy cómoda, afortunadamente, gracias a Dios por eso, en el país, económicamente, estabilidad, todo, emocional, todo, hasta que sucedió este trauma de ese espacio. Y de ahí nació la idea de venir para acá. O sea que totalmente él cerró el arbitraje ya para usted. Sí. O sea, se cerró esa puerta. Sí, se cerró. Pero ya no, usted ya después no buscó abrirla, o ya no le dieron la oportunidad por lo que usted había cerrado. Intenté una vez, toqué la puerta, como se dice, no con la misma persona. Busqué otra filial. Okay. Otra filial. Estaba bien físicamente, emocionalmente no estaba tan bien por todo lo que había pasado. Y fui y hablé con él y me dijo, ¿usted no estaba en la filial de instructores del profe Lidio Hernández? Le dije, sí, yo vengo de ahí. Dijo, ¿por qué se fue usted de ahí? Entonces, en ese momento, el instrumento de la mentira se tecló. Entonces, no se puede mentir en esas etapas porque ellos se conocen todos. Okay. Entonces, utilicé un espacio de los míos y le dije, no me siento cómodo porque hay muchas oportunidades que hay en el país, pero allá hay mucha gente calificada. Dijo, pero usted era uno de los más calificados. ¿Por qué se fue? ¿Por qué viene a otra filial? ¿Por qué me dice que hay mucha gente calificada si usted era uno de los más calificados? Porque renunció y ahora quiere venir a una filial donde hay menos gente calificada supuestamente y usted quiere venir aquí si usted era calificado allá. No encontré argumentos para responder y le dije, voy a hablar con el profe Lidio para ver si puedo volver, y él me dijo, no, ni le diga, porque él ya me dijo que si usted viene aquí, usted tiene que ir primero con él. Entonces era como una comunicación entre ellos. Si es su capricho irse, pues con su capricho que se vaya. Me imagino. No lo sé. Tuve la oportunidad de hablar como unos 5 años después. Y entre risas y bromas, él me dijo, me da gusto lo que hoy haces. Ciertamente el arbitraje no era para ti. Lo tuyo era ahí donde estás hoy. Y a mí me da gusto ver cómo compartes, cómo vives la emoción de arbitrar y cómo compartes con los demás. Porque muchos de la filial nos hemos encontrado aquí. Entonces ¿De Honduras? Sí, de Honduras. Nos acordamos del pasado. Okay. Voy a agregar un comentario ahí cortito. El profesor Omar Leiva, un ex árbitro FIFA, él era como el referente de la filial. Era el referente porque estaba afiliado a FIFA, asistía a las clínicas FIFA y todo. Y él venía y compartía con nosotros mensajes. Entonces, en ese entonces viajábamos juntos en buses de ruta, camión de ruta, no sé cómo lo conocen en México. Autobús. Y platicábamos y éramos humildes hasta que él llegó al podio de FIFA. Entonces, a él lo buscaban en los lugares aledaños al municipio. Venga a pedirnos una final, y yo iba y lo acompañaba. Yo era su asistente. Obviamente, él mucho mayor que mí, como unos 6-7 años mayor que mí, mucha más experiencia, más cuerdo con sus decisiones, más carácter, muchas cosas que uno va desarrollando con el transcurso del tiempo. Y cuando él se vino para acá, que él llegó para acá, él tocó puertas y abrió puertas aquí en este país. Entonces, cuando yo llegué para acá, era como si él hubiese abierto puertas para esa filial, para algunos de los que llegamos, incluyéndome a mí. Y cuando llegué aquí con él, fue con quien más hemos compartido. Es una persona también cristiana, el profesor Marley, su familia muy grande, vive en Nashville, Tennessee. Y
he viajado hasta con él, me he quedado en su casa, hemos platicado de lo que pasó allá. Así que forjar una amistad, Sí. amistad fuerte, Sí. lazos familiares, lazos emocionales, Sí. ¿verdad? Sí. Y sobre todo la comunión de ser árbitro los dos. O la federación, la pregunta, yo no sé tanto de fútbol, de arbitraje, y es la razón por la que me impacta, ¿verdad? No es la misma federación, van por federaciones, o sea, Honduras es una, México es otra, Estados Unidos es otra, pero al final de cuentas son una misma federación. ¿O cómo es de que se manejan estas federaciones para llegar todos a una conclusión de poder unir el fútbol y llevarlo mejor? Sí, el ente mayor es FIFA. FIFA es el ente mayor, pero cada país tiene su federación. Como Honduras tiene los suyos, El Salvador tiene los suyos, Guatemala los suyos, México los suyos, Estados Unidos los suyos. Los mejores de Estados calificados, obviamente, los mejores calificados, porque no significa que los demás estén mal, sino es por aquellas calificaciones, por aquella vocación que los seleccionan por algún motivo. Los seleccionados de Estados Unidos, los seleccionados de México, los seleccionados de Honduras, los seleccionados de El Salvador, de Costa Rica, hacen un solo grupo y esos son los árbitros FIFA que desarrollan lo más grande que hace FIFA, que es un mundial. Pero abajo de eso, cada federación tiene un torneo local, que por ejemplo Guatemala tiene su torneo, tiene sus árbitros para que desarrollen ese torneo, que es primera división, segunda división, tercera división. Es una rama muy grande. Muy grande. Muy grande. Entonces hay árbitros desde el profesional, desde FIFA, profesional, semiprofesional, hasta amateur. Son muchos árbitros. Entonces, uno como árbitro tiene la oportunidad de compartir con todos, desde el amateur hasta el profesional, hasta FIFA. Entonces, el trabajo es igual, la diferencia es la calificación por la que ellos los tienen. Y la calificación viene porque yo sé que todo esto tiene que tener un precio personal, emocional, todo tiene que tener un precio, como comes, como lo he visto usted, ¿verdad? Como entrenas, que no falte esos requisitos excepcionales, porque ya son excepcionales para poder llegar a ese nivel. Sí, creo que tiene que ver mucho la alimentación, una disciplina enorme en la alimentación. Sí, porque yo lo he visto que no puede comer. No, yo me sorprendo de muchos de ellos, sí. La alimentación, su vestimenta, muy corregidos, la disciplina en sus prácticas, porque les hacen pruebas cada 3, cada 6 meses para ellos. O para ellos les hacen pruebas consecutivas. Sí, consecutivas. A todos nos hacen ese tipo de pruebas. Todo árbitro que ya dirige un nivel competitivo tiene que tener pruebas, tiene pruebas. ¿Cuál es la prueba más difícil para usted? O que se puede decir de árbitros que se han compartido, porque en mi construcción, en la construcción hay pruebas que dicen, todos llegamos a ese mismo lugar, que decimos, esta es una prueba que es dura, pero al final del día que la dominas mentalmente y física, te lleva a un nivel de pasión, de sentir, de que a veces, porque eso lo digo, a veces no es por la emoción, es por la emoción de uno, pero cuando evitas esa emoción tuya, hace que esa prueba te haga una mejor persona y te lleve a un nivel diferente que no has tocado, como decimos, ese nivel que tú no mirabas en ti. Hay muchas. Yo menciono en la prueba de actitud física. Actitud física es 2 veces al año, una vez por cierto, lo vamos a correr estos días, el 28 de diciembre, en julio y en diciembre, son 2 veces al año. La prueba de actitud física es llegar con miedo a no pasarla y salir satisfecho a que la pasé. Estoy listo para un año más. Pero siempre hay esa duda, aunque esté bien físicamente, aunque esté bien en todos los sentidos, puede suceder cualquier cosa en la prueba de actitud física y no pasar esa prueba. Entonces, los mismos árbitros que tienen mucho tiempo haciendo la prueba de actitud física, corremos la prueba, cuando termina la prueba nos damos la mano, nos felicitamos porque es un logro, estamos listos para la siguiente temporada. Después de esta hay un día de capacitación
cómo mejorar el carácter, el temperamento. No sé si alguna vez hayas escuchado que se dice que discutir con un árbitro es como discutir con una mujer. No sé si alguna vez lo hayas escuchado, que nadie le gana, supuestamente. No. Es un mal dicho, muy mal dicho, porque el árbitro simplemente aplica el conocimiento, su carácter. Es como si yo fuese y le diga a un ordeñador que está ordeñando mal una vaca y yo no sepa ordeñar. Okay. Entonces él me va a decir que de esa manera que lo hacen es la forma adecuada, aunque no sea la correcta, pero es la adecuada para sacarle toda la leche a la vaca si él está jalando para afuera. En su momento. En su momento. Entonces, hay muchos juegos en los que se requiere árbitros para juego y hay juegos para árbitros. Son cosas muy diferentes. Okay. Entonces, ¿con qué juegos que tal vez sean los mismos equipos, pero tienen un diferente sazón? ¿Por qué? Porque alguna vez pueden jugar dos equipos y se están peleando algo que el que pierda queda fuera, y algunas veces simplemente se están peleando por decisión, por acumulación de puntos o algo. No tiene el mismo sazón el partido. Por rivalidad. Sí, no tiene el mismo sazón, pero son cosas que uno aprende de como estas después de la prueba de actitud física. Hay una charla general para todo el que quiera venir, sobre todo de los que corrieron actitud física, la haya pasado o no, que nos ayuda y nos pone en la lista para la siguiente temporada. Es igual, los que dirigen el competitivo, los que están en FIFA, ellos corren, todos los árbitros FIFA corren en su prueba de actitud física de FIFA, obviamente más fuerte que la que yo corro, es lógico, para estar listos para la siguiente prueba de ellos, porque hay muchas para ellos, el Mundial de Clubes, la Copa Oro, la Conmebol, la Eurocopa, el Mundial, muchas. Entonces, ellos se preparan para todas estas celebraciones que se llevan en el fútbol. Y los que estamos más abajo o los que están más abajo todavía, se preparan para lo que a ellos les toca competir. Como quien dice la palabra del Señor, cada cual a su capacidad. Claro. O sea, no vas a llevar una capacidad más, una capacidad menos, sino una capacidad adecuada para ti. Ajá. ¿Cómo optas esa capacidad para ti en tu vida? Y me voy a regresar un poquito para comprender un poquito más. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en Honduras, que ya entregaste, que fuiste a ver a la otra federación, te dijo que no podías? ¿Alrededor de cuántos años tenías? Cuando optas, ya después vamos a llevarlo, ¿verdad? Optas por venirte a Estados Unidos, ¿y cuáles fueron las razones? Tenía 22, iba a tener 23 años cuando renuncié a ello, pero dirigí alrededor de 6 años en el país, entre ligas infantiles hasta el pro en Honduras, fueron durante 6 años. En ese año debió de haber sido el salto a FIFA, al prospecto FIFA o al profesional, pero por lo que pasó, renuncié a ello. Y después de eso fue cuando ya nació la idea de venir para aquí. Recuerdo uno de mis hermanos, Noel, él siempre me hacía comentarios de aquí también hay oportunidades, te vas a salir de la rutina, vas a tener nuevas oportunidades de compartir con gente diferente, no pensando en el arbitraje. Llegué aquí no pensando en el arbitraje, yo nunca vine con la idea de arbitrar. Cuando yo vine aquí me dediqué a trabajar con ellos en la construcción, trabajé mucho tiempo. ¿De qué trabajaban? Ellos hacen piso, se dedican a hacer piso. Y trabajé un tiempo, yo creo que como un año, tal vez menos del año. No tengo exactamente la cifra. Sí, que haya trabajado con ellos. Y en el proceso, durante andaba trabajando con ellos, me llevaron a ver un juego burocrático. Entonces, en este juego burocrático miré a los árbitros que andaban ahí. Entonces, en Honduras, allá en mi país, en los juegos de diversión de los domingos no se le paga al árbitro. En los barrios, en los ranchos, en las colonias no se les paga. Se les regala un agua, un refresco y ellos arbitran por vocación, porque les gusta. Entonces cuando yo fui aquí, yo le dije, están mal, o sea, dirigen mal. O sea, porque venía de un nivel diferente, miraba las cosas diferentes, la actitud de ellos muy diferente. Entonces, pero hice un comentario y dije, pero está bien, no les pagan.
tienen el derecho, si les pagaran, pues les pueden exigir. Entonces dijo, ¿cómo? Si les pagan, a ellos les pagan. Entonces, ¿cómo que les pagan? ¿Y cuánto les pagan? Ya me dijeron la cantidad y se me hizo llamativo. Yo estaba recién que había llegado aquí y dije, ok, voy, pido la oportunidad, me divierto, me pagan y sigo haciendo lo que me gusta, aunque no hay oportunidad de ir al profesional. Y por ahí conocí a alguien de que me llevó a lo que voy a hago. Entonces tú tenías 23 años, tú empezaste como en el 2017, 18, 5 años de dirigir. Sí. Estabas en la carrera, como que dice, para llegar al top, que era la FIFA. Sí. Y tienes este proceso o este desánimo y todo se junta, ¿verdad? Desánimos y luego empieza el proceso y revocas a la carrera de FIFA. Como sí. que decimos, todos buscamos el top, ¿verdad? Como, todos. Yo creo que como hombres, ¿verdad? En la vida siempre buscamos ese mejor, ¿verdad? Claro. El de irnos envolviendo y queremos más y más, ¿verdad? Hasta llegar a ese tope donde, no, ya estamos en el tope, ¿verdad? Ya de ahí ya no hay más, ¿verdad? En carreras. Claro. ¿Verdad? A lo mejor podemos desempeñar otra cosa, pero en la carrera, pues dices, el tope es la FIFA. Y entonces tú revocas, llegas acá con Noel, y ahí es donde sentiste que Dios te llamó, sentiste que Dios te dijo, o fue, porque dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer, sí. ¿Me entiendes? Entonces vuelve a nacer otra vez ese fuego, ganabas menos en la construcción que lo que le pagaban aquí un árbitro. No, ganaba, me iba mejor en la construcción, pero era como un extra, lo vi como un extra. Lo que pasa es que cuando venimos de un frasco que nos ha mantenido encerrados ahí en ese frasco, tenemos miedo ir y conocer algo diferente. Entonces, creo cuando llegué aquí, ir al burocrático para mí yo lo veía como retroceder, aunque ya no era un árbitro de lo que pensaba dentro de mí que era. Tenía muchas ganas de hacerlo. Creo que durante esos 8 o 7 meses fui uno que otro partido que me invitaba el señor, iba uno que otro partido y lo dirigía a mi gusto, o sea, como nos gusta, como cuando queremos hacer algo muy bien. En excelencia. Sí, con excelencia, exacto, ese es el término, con excelencia. Y me empecé a congregar en una iglesia aquí. Busqué diferentes, primero una, luego otra. Y por ahí en una cancha de esas encontré a un hermano. Acostumbro siempre, antes de empezar un juego, no importa el juego que sea, poner el juego, mi trabajo, el trabajo de mis asistentes o de quien sea, poner eso, mis decisiones en las manos de Dios para que las cosas vengan mejor. Siempre he tenido eso. Y alguien de ahí me miró, y Nectalí se llama el hermano. Él se congrega en la iglesia donde yo me congrego y un día fue y me saludó y me dijo, ¿dónde usted se congrega? Y le dije, no tengo un lugar donde me congrego. Entonces aprovechó la oportunidad y fue y se sacó una tarjetita y dijo, mire, yo me congrego aquí, venga, acompáñenos cualquier día. Siempre lo he visto usted que ningún árbitro es así. ¿Pero hizo una oración o cómo fue? Sí, estaba haciendo una oración. Estaba yo de rodillas atrás del camerino donde nos juntamos. Y de frente está la cancha. Entonces ellos estaban ahí tocando el balón y me vieron. Entonces cuando yo ya llegué a la cancha, él ya vino y me saludó cuando pasó. Él miró esa parte. Pero lo hago siempre, pero no siempre lo hago a que la gente me vea. No tengo la oportunidad de ir a ponerme delante de la gente. Entonces esa vez se dio la casualidad que él me miró. Entonces miré la dirección y pasaron varios días y no fui con ellos hasta creo que no más de 2 meses, que una vez andaba esta Biblia, que es la misma que he comprado y que he tenido, que la quiero mostrar, ya está toda borrosa, que la usamos. Toda espada. Sí, entonces es la única que he tenido aquí, que me compré, la única que he tenido, que me acompaña siempre. Y cuando Dios tiene un llamado para uno, brother, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sí, correcto. Entonces, no precisamente usted tiene que estar congregado, pero si usted tiene un llamado, sepa que si a mi Dios le place, lo va a llamar. Lo va a llamar. Entonces, un día,
me encontré con un siervo del Señor, Darío se llama él. Y mire la casualidad, este siervo también se congrega en esa iglesia, pero me lo encontré en un trabajo. Entonces él me dijo, ¿dónde? Pero no lo conocía. No lo conocía. No lo conocía. No lo conocía. Supe que era esta persona hasta tiempo después que lo miré en la iglesia. Que dijo, acá Ajá, tuvimos una sí, charla ajá. y... Mire cómo se juntan las cosas una con otra. Andábamos en ese trabajo y en la hora del almuerzo compramos unas cosas. Ya había dejado yo de trabajar con mis hermanos. Ok. Y había una gente haciendo cemento ahí, que lo que hacen es cemento. Y había un señor cantando. Y escuché que el señor fue y le dijo, le dijo a otra persona, le dijo, qué bonito cantas, qué bonita voz tienes. A Darío. No, Darío le dijo a la otra persona. Sí. Ok. Le dijo, imagínate si le diera la gloria a mi Dios en el templo con esa voz que tiene. No. Entonces yo escuché eso y eso me llamó la atención. Entonces, ese talento que traes ahí nomás. Entonces yo volteé a ver a quién estaba diciendo y ya me quedé ahí platicando y invertí lo mío. Me fui a escuchar lo que estaba diciendo. Y le dije, ¿y sí, verdad? ¿Hasta dónde se congrega? Me dice, no, yo voy a una iglesia ahí. Es un hermano muy dinámico, de esos hermanos que llaman la atención cuando hablan. Okay. Y me dice, ¿y tú dónde vas? Y le dije, no me congrego en ninguna. Dice, no sabes lo que te estás perdiendo. Vente, sentémonos aquí. Ya se sentó ahí a la orilla donde estaba el cemento. Dice, como que nos vamos a tardar un ratito. En lo que comemos, te comparto 2 o 3 versos. Y me dice, dime uno, solo uno de los que más te haya llamado la atención. Entonces, el profesor Eldin, ese señor siempre me daba un verso. Y se me quedó, que es como para mí como... La esencia. Sí, la esencia. Él me dijo a mí, me decía a mí, si usted quiere que todas las cosas le salgan bien, el primer versículo que tiene que acordarse es Mateo 6:33. Siempre. Y dígalo usted, decláralo usted todo el tiempo. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces yo no lo leía, el Señor me lo decía, tiene que leerlo. Entonces yo nunca lo leía. Eso fue en el tiempo allá en Honduras. Entonces esa vez le dije, mire, Mateo 6:33. Ahorita lo buscamos, ya lo abrió y ya me lo leó. Y cuando me lo leó, escuché lo que me dijo. Busca primeramente el reino de Dios y su... Me dice, ¿por qué te gusta este verso, hermano? ¿Por qué te gusta? Le dije, fíjese que le compartí, ¿verdad? Me lo dio ¿A qué te dedicas tú? Le dije, no, yo trabajo en remodelación, le ayudo al que sea. Le digo, pero en realidad lo que yo sé hacer es electricidad. Y hoy le ando ayudando a muchachos a hacer electricidad aquí. Dice, mira qué importante. Dice, mira, este verso es muy importante. Y quien te lo dio por algo. Y si Dios me puso que yo te lo lea hoy aquí, fue por algo. Sí, porque no hay casualidad Sí, para Dios, ¿verdad? ajá. Es como decir en el tiempo de Dios, ay, se me pasó que puse Sí. un siervo ahí a que te dé un versículo. Exacto. O que te hable de la palabra de Dios. No hay o sea, para Dios no hay lo digo yo, un plan que no está fuera de él. Todo es de parte de Dios hablándote a ti en ese momento, Sí. como decimos, hacia fuera de tiempo para ti o en tu tiempo en el que te toque, ¿verdad? De acuerdo. Allí está usted y ese verso ahí es donde lo capta. Sí. Muchos años atrás que se lo dan y acá lo capta. Acá lo capto. Es como pasar un tiempo todo ese verso atesorado y llega un momento en el que... Wow, aquí está un oro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es como si él me haya dicho, el primer lugar en tu vida lo tiene que ocupar el Señor. No tienes que andar por ahí. Entonces,